Historia militar socialista. Capítulo 3, parte 2. El proletariado en acción durante la Primera República Española, 1873-1874. Bueno, un saludo a todos. En el anterior capítulo nos quedamos con la visita de Anselmo Lorenzo a la conferencia de Londres y bueno, y cuáles eran un poco sus impresiones. Y bueno, así que destacar de lo que escribió sobre la situación del proletariado español y expuso en esa conferencia. Bueno, pues quiero resaltar la parte en la que él dice que ante delegados de naciones tan industriales como Inglaterra, Alemania y Bélgica, avezadas, especialmente la primera a las luchas económicas, pues causó un gran efecto aquel engranaje de sociedades y federaciones de todos los oficios, de oficios similares y de oficio único, con sus comisiones de propaganda y correspondencia, sus estadísticas, sus congresos, sus cajas de resistencia y toda aquella vida intelectual y de acción capaz de ser bien practicada, de efectuar no solo la revolución social en breve plazo, sino de organizar su propio funcionamiento en la sociedad futura. O sea, quizás sería una visión, bueno, quizás no, o sea, la visión que tiene aquí Anselmo Lorenzo quizás es demasiado triunfalista y positiva, ¿no? Pues yo incluso llega a hablar de que el movimiento obrero en España, o sea, ya es capaz de efectuar no solo la revolución social en breve plazo, ¿no? Claro, las opiniones de Marx y Engels, claro, ya son totalmente contrarias, ¿no? Porque Marx y Engels, durante el periodo revolucionario de la Primera República, pues como hemos dicho antes, pues consideraban que el proletariado aún no se debía de lanzar al ataque, no se debía de lanzar, digamos, a la revolución, se tenía que constituir en un partido político y participar en el Parlamento. ¿Por qué? Porque se consideraba a España también un país como atrasado, que no había desarrollado suficientemente, o sea, su proletariado no estaba suficientemente desarrollado, ni objetiva ni subjetivamente, o sea, para lanzarse a la lucha revolucionaria. Si bien la apreciación de Anselmo Lorenzo es muy optimista, pues vamos, no sé, no voy a entrar aquí entre si la visión de Anselmo Lorenzo era muy optimista y por contra la de Marx y Engels sería muy pesimista a la hora de abordar la estrategia y la táctica revolucionaria en España. Pero bueno, quiero reflejar esto, eh, hombre, para ver el sentir de esos momentos del movimiento obrero en España o cómo ellos veían su realidad dentro y bueno, y luego cómo se contrasta con las opiniones de Marx.
Vamos a ver, al proletariado para efectuar una revolución en España aún le queda un largo camino. Pero leyendo entre líneas, lo que denota esta frase es que en España ya había un movimiento obrero ya bastante diferenciado de las aspiraciones de la burguesía liberal y, y bueno, y ya algo desarrollado, ¿no? O sea, aparte de... Yo no voy a ser tan optimista como Anselmo Lorenzo, pero bueno, hay que reconocer que una base bastante sólida ya había, ¿no? De movimiento y lucha obrera. Bueno, aquí en la imagen está el cartel anunciando la conferencia de la que hemos estado hablando, que acudió Anselmo Lorenzo. Y bueno, pues como se ve en letras grandes, pues se anuncian como los países que más, no sé, por decirlo de alguna manera, más interesantes, ¿no? Que más le interesan a los organizadores de esta conferencia. Pues así vemos los nombres de Francia, Alemania, Suiza, país que estaba en pleno combate entre, digamos, la rama aliancista y los marxistas. De ahí vienen, bueno, las críticas a la Internacional del Jura o Jurásica. Y, y bueno, Suiza era un terreno de combate entre las posiciones, digamos, del socialismo marxista con las posiciones del aliancismo vacunista. Y luego también Bélgica. En Francia la cosa también estaba algo partida, porque también allí en Francia había bastantes aliancistas. Ellos venían, el socialismo francés pues tiene sus propias raíces, no tenía, o sea, mientras se desarrollaba el socialismo de tipo alemán o verdadero, como dijera Marx y Engels en el manifiesto comunista, pues en Francia se desarrolló, por ejemplo, la ciudad de Proudhon, las ideas utopistas, no sé, las prácticas blanquistas, ¿no? Ahí está la obra de Flora Tristán, por ejemplo. Bueno, pues no sé, el socialismo francés pues tenía otra base y digamos que el socialismo alemán pues se lo quería ir ganando poco a poco. Aunque ya hemos dicho, o sea, cuando hemos visto en el capítulo anterior, pues hombre, la influencia de la IT en la Comuna de París y eso pues fue bastante poca, eh, tanto cualitativamente como cuantitativamente. Entonces Francia, claro, se ve aquí que es tan grande y eso, hombre, claro, es donde se han desarrollado los sucesos de la Comuna de París. Y luego Alemania en grande, bueno, pues por Marx y Engels, que están ahí en el Consejo de la Internacional. Suiza, no entiendo muy bien por qué destacan Suiza, porque aquí van varias delegaciones de más países que no salen contrastados aquí en el cartel, digamos, en forma en caracteres grandes. Y luego, bueno, pues Bélgica, que más o menos Bélgica, pues estaba controlada por las ideas de Marx. Asturias obrera y dinamitera, que te da miedo, que nadie se entera. Fuera los fascistas de la nuestra tierra, cañar y patrón, resistencia obrera. Asturias ave, Asturias ave,
Bueno, pues vamos a seguir el tema, eh, pues hablando un poco del desarrollo de la economía política en España, ¿no? También para comprender un poco por qué, no sé, y para tener un criterio, pues ante el dilema que he planteado antes, ¿no? Porque por un lado Anselmo Lorenzo es muy optimista, ¿no? Y piensa incluso que en España se puede realizar ya una revolución de tipo obrero. No, no sé, o sea, en mi opinión es demasiado entusiasta, ¿no? A lo mejor se deja llevar por, no sé, el entusiasmo que supondría, no sé, lo que supuso una organización internacional de clase eh, separada de, o sea, que rompe con el concepto de la nación y con ello, pues digamos, se separa de los intereses en teoría, de la burguesía y de la pequeña burguesía. Y bueno, pues esas ideas de Lorenzo, pues, y confrontadas con las ideas que desarrollan Marx y Engels, que de las cuales también, no sé, veremos más su desarrollo. Pues bueno, yo creo necesario que hay que hacer un repaso sobre el desarrollo de la economía política y el desarrollo del capitalismo en España, ¿no? Y, y bueno, en primer lugar, pues vamos a destacar que España fue uno de los primeros en desarrollar la forma capitalista de producción, aunque su desarrollo se hará de forma algo distinta a la mayoría de países de Europa. O sea, el desarrollo del capitalismo en España, pues, pues sí, yo creo que tiene diferencias a otros países de Europa, pero vamos, eso no quiere decir que aquí no hubiera un temprano desarrollo del capitalismo. La base del capitalismo español la encontramos en el desarrollo del comercio, tanto interior como exterior. Ya durante la Baja Edad Media y bueno, ya sobre todo esto se desarrolla con la ampliación del comercio mundial que van a suponer por las colonias o los territorios o como se le quiera llamar, americanos, bueno, y también en Asia y en las posesiones africanas. Por ahí andan, no sé, hay que mencionar las cañadas de la Mesta, que contribuyen enormemente al desarrollo del comercio interior, mejoran las comunicaciones. Hay que ver cómo se desarrollan ciudades como Barcelona y Valencia, que se fueron conformando en torno al desarrollo del comercio en el Mediterráneo en un primer momento. Y bueno, Sevilla en el Atlántico como puerto principal. Pues el desarrollo de ciudades como Toledo, Burgos, Segovia o Medina del Campo van cobrando importancia, pues, si no es por bien o gracias al trabajo de los artesanos, bien por convertirse en centros comerciales donde se hacían, digamos, importantes ferias. La primera burguesía que se desarrollará en Castilla, ya a partir ya hablamos del siglo XVI, y bueno, yo que burguesía vamos a llamarla protoburguesía o una burguesía muy ligada, digamos, más al concepto mercantil del asunto, ¿no? Y de la época del Renacimiento, o sea, no hay que entenderlo como una burguesía moderna. Pero bueno, pues esta primera burguesía o protoburguesía, que es la que tiene que ver sobre todo con el procesado de lana y estaba sentada en Burgos, pues era pequeña, se reducía a una pequeña cantidad de talleres y bueno, como propuestas que tenían, pues era sobre todo ellos querían que la lana castellana pues se trabajara y se transformara en la propia Castilla. Y estaban en contra de los que preferían pues, vender esta lana en bruto y que se tratara en el norte de Europa.
Esta débil burguesía en un principio se levantó en contra de las tropas imperiales en la llamada Guerra de las Comunidades de Castilla, pero bueno, se mostró vacilante y al final pues se alinea con el bando vencedor, con el emperador Carlos V de Alemania, Carlos I de España. El desarrollo comercial artesano y de pequeñas fábricas en Burgos y luego su relación con el comercio lanal, pues también empiezan a permitir el desarrollo comercial de puertos que a lo largo de la historia de España, pues bueno, han sido relativamente importantes, como son los de Bilbao o el de Santander. Con la colonización de América y el monopolio castellano del comercio con las colonias, Castilla recibiría fuertes sumas de dinero, las cuales no fueron muy aprovechadas para el desarrollo de una industria propia. Estas fuertes sumas de dinero contribuyeron a generar la acumulación de capital de las primeras potentes burguesías, sobre todo en la zona de Flandes y en el norte de Italia. Y bueno, sitios que por ese momento estaban bajo influencia del Imperio Español. Más tarde, los proyectos imperiales de Felipe II pues, llevaron a la bancarrota en varias ocasiones a las arcas del Estado. La cantidad de recursos que conseguía el Estado imperial, tanto en guerras como en el sostenimiento de una nobleza completamente improductiva y bastante amante del lujo. Y luego también, yo que sé, amplias capas sociales que vivían pues o bien directamente de las limosnas o bien no sé, de ganarse la vida a través de trabajos que en realidad no se pueden considerar productivos, pues, pues bueno, eso hacía que la manutención de las arcas del Estado en óptimas condiciones pues fuera una cosa imposible. La situación económica se volvió en varias ocasiones insostenible. En el siglo XVII, pues claro, ya no vamos a entrar mucho en historia política, pero vamos, que se puede decir que es una época de decadencia del imperio en todos los sentidos. La crisis imperial, claro, está afectada por muchos sucesos, como sería el perder el centro el financiero en la zona de Flandes. Eh, claro, eso contribuye una vez más a que España viva una nueva crisis económica y, y bueno, la peor de todas fue en 1640 y esta se cebará sobre todo en Castilla y Andalucía. Durante la segunda mitad del siglo XVIII no hubo mucho desarrollo del capitalismo ni en lo económico ni en lo político. Y bueno, pues ya aquí ya entramos un poco a ver pues una cuestión que es bastante interesante porque normalmente se entiende que aquí en España no hubo una revolución industrial. Eh, y bueno, la contestación por un lado es sí y por otro lado es no. Porque en España efectivamente sí hubo una revolución industrial, una primera revolución industrial, digamos más o menos a la par que Inglaterra o pudiera ser otros países del norte de Europa. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa que este proceso de revolución industrial, pues en España se ve impedido por una serie de guerras. Entonces, por un lado, es correcto decir que claro, que la originaria revolución industrial no se lleva a cabo en España, pero no es porque no se lleve a cabo, es porque esta
es interrumpida. Y si bien de forma material en el caso de, vamos, estamos hablando de propias fábricas o estamos hablando de maquinaria, etcétera, etcétera, eh, todo eso llegó un momento en que quedó destruido. eh, los pozos de la industria y la experiencia, que es algo también, algo material, la experiencia como madre de la ciencia, pues, pues ya había arraigado bastante en España. La verdad que lo que es la primera revolución industrial, sobre todo se va a sentir en Cataluña. Eh, bueno, luego esto lo vamos a enlazar con el cambio de la política comercial de España digamos, con América y con otras posesiones en el mundo, como puedan ser Filipinas, porque esto tiene que ver directamente con el desarrollo del textil en Cataluña. Si bien y hoy día incluso muchos nacionalistas catalanes se quejan de que el comercio, claro, sobre todo durante el siglo XVI, XVII, incluso el XVIII, pues que casi el comercio lo vamos a llamar entrecomillado, con las colonias, pues era un monopolio castellano, ¿no? Que, no sé, ahí como icono y como símbolo estaban las casas de contratación de Sevilla. Pues vemos que a partir de que se introduce la revolución industrial en España y que ésta sobre todo recaiga en las dos grandes oleadas, vamos, porque la revolución industrial en España la vamos a dividir en dos grandes oleadas. Muchos autores solo hablan de que, bueno, de que España entró tardíamente en el proceso de industrialización. Y claro, y empiezan a hablar de la industrialización de España a mediados del siglo XIX. Claro, yo voy a hablar de los dos procesos industrializadores de España y claro, uno de ellos es el de mediados del siglo XIX, pero otro de ellos es el del siglo XVIII. Entonces, eh, bueno, siguiendo con lo que estaba diciendo antes, eh, el hecho de que la industrialización, el proceso de industrialización, por decirlo de alguna manera, fuera más salvaje en la provincia catalana, eso tuvo que ver con que el monopolio del comercio con las colonias, entre comillas, que había tenido Castilla durante la época, pues, pues ahora pasará a Cataluña. Y fuera sobre todo Cataluña quien tuviera o quien acabara siendo el que monopolizaba el comercio con las colonias. Y esto se da a partir, pues eso, a partir del siglo XVIII, con esa primera revolución industrial, que en Cataluña, o sea, llega a grados, claro, aquí en España, claro, no, la explosión a lo mejor no es como en Inglaterra para nada, ¿no? Pero, pero si lo separamos por regiones, Cataluña tiene un avance de la industria muy parecido a lo que pudiera ser cualquier región de Inglaterra, por ejemplo, o de Bélgica. Bueno, una pequeña pausa que voy a beber un poco de agua y bueno, en breve, en menos de un minuto, seguimos. Arde la naval y una pelera, quemen las brilleres, corten carreteres, huelen los tornillos, lancen voladores. Asturias la fiesta, Asturias obrera, Asturias sale, 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 Asturias sale.
Bueno, en la primera revolución industrial, el crecimiento de la industria textil en la región catalana podemos decir que es espectacular. A partir de 1720 aparecen las primeras manufacturas textiles protegidas. Cuando digo protegidas es que digamos que monopolizaron incluso el mercado interior de España. Se prohibió la venta de manufacturas extranjeras para potenciar esta industria textil catalana. Y bueno, esta se asienta sobre todo en la ciudad de Barcelona. Eh, Entre 1775 y 1780 ya funcionaban en Cataluña unas 65 fábricas que contaban entre 14 telares, las más pequeñas, y hasta 100 telares, las más grandes. 63 de ellas estaban en la ciudad de Barcelona y otras dos estaban en Manresa, además de otra en Mataró. Y entre todas ellas, pues ya empleaban a unos 50.000 proletarios. Y bueno, muchos de ellos eran niños y también mujeres. En 1775, pues llegan a Cataluña los primeros telares tipo Jenny, que llegan a la Real Compañía de Hilados de Barcelona, creada por Carlos III. En 1796 ya hay 135 fábricas de estampado de lienzo, algodón, y otras 35 que trabajan otros tipos de tejido. La industria algodonera catalana, protegida, amparada y promocionada por la monarquía borbónica de esta época, pues se convierte en la segunda productora mundial tras la inglesa. Claro, todo ello gracias al monopolio comercial que tenía sobre España y sobre los territorios americanos y del Pacífico. Esto es un dato muy importante y del cual, no sé, en los análisis de Marx y Engels no repara en estas cosas. Eh, y para completar un poco el cuadro de esta primera industrialización en España, pues hombre, la cosa también pues intentó avanzar en otros sitios. Y bueno, pues podemos mencionar los intentos ya de montar una industria siderometalúrgica tanto en el País Vasco como en Asturias. Aunque esta pues finalmente cae en un fracaso y bueno, yo pues unos 60, 70 años después, en efecto sí se consigue crear una industria siderometalúrgica en estos sitios. Pero bueno, en esta primera revolución industrial pues se queda en proyecto. Y por lo demás de esta época, pues mencionar algunas de las primeras fábricas promocionadas por la monarquía y que estaban sobre todo destinadas a proveer de artículos de alta calidad a las clases altas. Entonces aquí tenemos una colección de lo que se llaman las reales fábricas. Que tenemos, por ejemplo, la de lienzos, tapices y paños en Guadalajara y en Brihuega. Tenemos la de vidrio en La Granja de San Ildefonso. Tenemos la de loza fina y porcelanas en Alcora y en Madrid también. Tenemos la fábrica de naipes en Málaga. Tenemos la fábrica de tabaco, aunque había más, pero así las importantes, la de Sevilla y la de Madrid. La fábrica de papeles pintados de Madrid. La de mosaicos y piedras duras de Madrid también. La fábrica de sedas en Talavera de la Reina y en Murcia. Las de algodón en Barcelona y Ávila. Y las de almas que se distribuían en Toledo, Asturias y en el País Vasco. Y además, bueno, a todo ello le podríamos sumar pues la actividad sobre todo de los astilleros del Cantábrico. Claro, cuando hablamos de que aquí
el desarrollo de la industria y de la burguesía tiene, es algo distinto a otros países de Europa, es porque, claro, yo qué sé, aquí la burguesía y la monarquía muchas veces pues, han tenido como una relación de, no sé, de amor-odio. Y tanto como que la burguesía durante el siglo XIX se estuvo peleando con la monarquía, como que de otras maneras los consideraban unos aliados o la monarquía es lo que más pasaba, que aquí la monarquía borbónica nos ha sido como una especie de superviviente. Y al final, o sea, con tal de perpetuar, porque para ellos la monarquía es un fin, o sea, no es un medio para llevar un Estado ni nada, ¿no? Como yo creo que se ha demostrado durante la historia. Y entonces ellos al final, para seguir manteniéndose al poder, pues bueno, pues ha sido una monarquía que si se ha sentido fuerte ha atacado, pero si se ha sentido débil, bueno, pues se ha adaptado a los nuevos estatus y a los nuevos poderes. Eh, entonces, pues eso, que la primera industrialización en España, pues fue más bien patrocinada por la monarquía bueno, que iban de ilustrados, de progresistas, algunos gobiernos, claro. Y bueno, y de cierta manera, pues absorbieron el papel histórico de la burguesía en lo económico y en lo político no sé, en comparación con otros estados de Europa. Y entonces, no sé, la monarquía propiamente pues se hizo cargo del desarrollo del capitalismo. Pero, o sea, y no solo estamos hablando a nivel de creadores de industria, sino también de creadores de políticas que eran necesarias para el desarrollo capitalista de España, como veremos más adelante, algunas megas políticas, no sé, sobre todo la más importante y la que más estudia eso son las desamortizaciones. A principios del siglo XIX la industria de España estaba desolada, pero como hemos dicho se habían sentado ya las bases, la experiencia histórica ya está adquirida y eh, bueno, y como hemos dicho antes, y vuelvo a recalcar que cuando posteriormente se está hablando aquí de la transindustrial de España respecto a Inglaterra a Francia, pues eso, que no se suele tener en cuenta aspectos como la densidad de la población y su cantidad. Se recrimina una cierta falta de cultura proletaria, no teniéndose en cuenta el impacto de la revolución industrial en España y la cantidad de proletarios que surgieron. Y bueno, si bien a partir de ahora el proletariado de España se desarrolla de forma tortuosa después de esta primera revolución industrial, pues, pues hay que tener en cuenta que este hijo viene de una primera industrialización muy intensa, sobre todo en la región catalana, y bueno, y es que se ve hecha al traste por la guerra la llamada guerra de independencia contra la invasión y ocupación francesa, y bueno, y la puntilla la darán pues las guerras carlistas. Eh, Desde el inicio del reinado de Isabel II, pues empezó un poco la recuperación y el despegue del avance político del capitalismo y también del despegue de la industrialización en España. La desamortización de Mendizábal, 1836 a 1844, pues fue un proyecto reformista que encaminaba la economía agraria tradicional hacia la práctica del capitalismo rural. Las crisis de las arcas del Estado y la falta de acumulación de capital para invertir se intentó apaciguar con un originario movimiento de capitales generados por la nueva situación del campo. El atraso de las técnicas utilizadas en la producción agrícola impidió un inicial progreso industrial que a su vez sería intentado de corregir con la apertura a la inversión extranjera. La pérdida de la casi totalidad de las colonias de América, pues
después será la burguesía más dinámica de una gran fuente de acumulación de capital. De esto no hemos hablado mucho, pero claro, España se encuentra en una serie de dificultades que también tienen que ver. Cuando hemos hablado que aquí la primera revolución industrial como que se interrumpe, y ya no es solo que se interrumpe, es que las guerras destruyen mucho de lo hecho. Eh, claro, hemos hablado de la guerra de independencia y de las guerras carlistas, pero lo que nos hemos olvidado también de mencionar es que también son todas las guerras de independencia de, de América, de Iberoamérica, que eso contribuye, eh, digamos, a cierta ruina principalmente de todas las empresas que tenían que ver con el comercio con América, que encima estaba protegido por el Estado y garantizado, ¿no? O sea, es un nicho comercial que seguro que se pierde, y eso pues afecta bastante al desarrollo de la industria en España. Pero aún así, España se consigue ir reponiendo poco a poco y avanzar en su industrialización como ya veremos. Tras dos guerras carlistas casi seguidas, el gobierno progresista, de 1854 a 1856, pues se introduce unas nuevas leyes de desamortización. En este caso son las de Pascual Mador. Y, y estas ya se centran más en las tierras comunales que pertenecen a los ayuntamientos. Si bien la desamortización de Mendizábal tocaba más las propiedades, digamos, de la nobleza y sobre todo de la iglesia, que en España la iglesia era propietaria de muchísimas tierras, pues esta de Madoz pues se centra más en eso, en las tierras comunales de los municipios. Eh, También en este bienio progresista pues se decreta una nueva ley de banca y se impulsa una ley de ferrocarriles, ¿no? A la luz de las primeras experiencias, que son los ferrocarriles de Cuba, ¿no? El primer ferrocarril español y, bueno, de las líneas que había habido de Barcelona a Mataró y bueno, y la línea que se tendió de Madrid a la localidad de Aranjuez. Esto generaría mucho empleo. La construcción del ferrocarril en España emplearía muchísima gente. Eh, Porque en la época, bueno, en la época hay que entender que no había la maquinaria que hay ahora. Pero ahora las vías de tren se construyen con un tercio de la gente que podía construir las vías de tren en esta época. Y luego, bueno, pues la geografía española, aunque sí tiene dos grandes mesetas, la norte y la sur, eh, bueno, pues es una geografía pues muy accidentada, ¿no? Y, y vamos, no, por poner un ejemplo, pues es mucho más fácil desarrollar un ferrocarril en Bélgica o en Alemania. Es mucho menos dificultoso por kilómetro de vía que en un país como España, pues donde la orografía pues es más complicada. Claro, estos empleos en el ferrocarril, aunque se distribuyen más o menos por toda la geografía española, bueno, hay centros donde es muy fuerte la presencia de estos trabajadores, que se dedicaban a construir ya no solo a la construcción, sino también al mantenimiento. Y ese sería por Madrid, ¿no?
¿Y en Madrid por qué? Porque al final los planes de construcción de una red nacional de ferrocarriles, pues bueno, tienen sobre todo en cuenta dos cosas. Unir los primeros centros industriales o comerciales con los puertos y unirlos entre sí. Y bueno, tiene el otro aspecto que es unirlo todo con el centro político, ¿no? Con que es Madrid. Y bueno, pues de ahí también sale la idea de una construcción radiocéntrica a partir de Madrid de las líneas de tren, que va a ser un poco, no sé, de dónde se va a distribuir eh, las comunicaciones por norte-sur, este-oeste, incluso noreste-sureste o noroeste o noroeste-sureste. Ay, ay, ay. Asturias obrera y dinamitera, que te están haciendo, que nadie se entera. Pierden los destines, mafia carbonera, pierden los talleres, mafia metalera. Fuego al principio, fuego al parlamento, Asturias está en lucha, Asturias se quema. Asturias sabe, Asturias sabe, Asturias sabe, Asturias sabe. Asturias obrera y dinamitera, que te están vaciando, que nadie se entera. Fuera los fascistas de la nuestra tierra, caña y patrón, resistencia obrera. Asturias sabe, 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 Asturias sabe. El desarrollo del poder político y económico de la burguesía pues va un poco, o va bastante a trompicones. Entonces, bueno, todo el siglo XIX es una época, digamos, revolucionaria y contrarrevolucionaria, y bueno, y entre revolución y contrarrevolución, bueno, pues se va, por decirlo de alguna manera, voy a utilizar un término confuso, pues se va modernizando España. La revolución de 1868 pues, dará lugar a la peseta como unidad económica y la ley de desamortización del subsuelo, o la llamada ley de minas. En Cataluña, la acumulación de capital y cierta modernización de su agricultura respecto a otras regiones de España pues propician la recuperación y superación de la industria textil del siglo XVIII, de la que hemos hablado antes y la que hemos catalogado como primera revolución industrial en España. Y vamos, que en el periodo ya 1830-1860 ya, o sea, se recupera y vuelve a superar la producción que tenía antes de la guerra de independencia. En 1844 se crea el Banco de Barcelona y también el de Isabel II. En 1846 estos bancos se fusionan y bueno, porque pretenden hacer frente a la crisis financiera que había en esos años.
de 1833 a 1860 la población española crece de 12 millones a unos 15 o 16 millones. El desarrollo industrial de España entre 1850 y 1870 es muy significativo a la hora de analizar pues a los internacionalistas de la Primera República. Y para entender un poco, no sé, en qué sitios actuaron, cómo actuaron y por qué actuaron de esa manera. Eh, la entrada La entrada de las relaciones capitalistas en el mundo rural, pues ya, o sea, que entran ya como hecho político. Yo lo achaco, por ejemplo, ya sobre todo a la desamortización de Pascual Madós, que toca las tierras comunales de uso eh, por todo vecino del vecindario, pues arrasaron con las formas tradicionales de la economía. Eh, El uso y disfrute de las llamadas tierras comunales por parte de los campesinos, sobre todo los de los latifundios del sur, que eran más dependientes de ellas y que tenían un carácter de jornaleros, pues ya trabajaban por temporadas en los latifundios, eh, pues, pues hizo, bueno, luego lo veremos, hizo que mucha gente al final tuviera que huir del campo. La liberación económica de la tierra no contribuyó a una mejora en la vida en el campo y bueno, y al final, de hecho, pues solo desposeyó de las tierras comunales a quien disfrutaban de ellas. Las tierras liberadas en hectáreas fueron compradas muchas pues por miembros de la nobleza y bueno, y por cierta burguesía urbana y industrial. Claro, muchas veces, claro, en España es que mucha de la primera burguesía propiamente es descendiente de la nobleza. Lo que pasa que, claro, al cambiar la forma de las relaciones de producción, bueno, pues los nobles pues se van convirtiendo simple y llanamente en burgueses. No importa mucho, no hay que atender mucho al hecho de que eh, eh, no sé, por ejemplo, se me viene a la cabeza, no sé, pues un personaje muy conocido en la historia de España como es el conde de Romanones. El conde de Romanones, pues sí, venía de la nobleza, tenía un título nobiliario, era conde, Pero bueno, las relaciones de producción que mantenía con sus trabajadores, por ejemplo, en, en el Salitre, que es donde él tenía el monopolio en España, ¿no? En la sal, pues eran capitalistas, ¿no? Entonces aquí muchas veces, claro, claro, ¿qué es lo que diferencia el desarrollo de la burguesía en España que, que no lo es en otros sitios de Europa? Pues porque el desarrollo de esta burguesía, aunque sí ha habido burguesía bastante liberal en España, pero en sí, vamos, yo que sé, que mucha parte de la burguesía propiamente viene de familias y miembros del antiguo régimen. Cosa que en realidad que en Alemania luego, pues, no sé, pues va a pasar algo parecido también, ¿no? Pero que bueno, siempre se le achaca a España, ¿no? Que bueno, claro, no sé, el proletariado de España está atrasado porque es que incluso su propia burguesía, pues, no sé, está atrasada y no es suficientemente liberal y bueno, esto también es un tema muy complejo, hay mucho que hablar, habría que hablar de los liberales de Cádiz, bueno, de muchas cosas que tampoco nos vamos a meter porque pues, si no se nos hace inabarcable el tema, ¿no? Que al final el tema del que vamos a hablar sobre todo es de las acciones proletarias durante el 1873 y 1874 y bueno, ya llevamos, el anterior vídeo era 1 hora y este ya va casi por la hora y bueno, y aún no hemos llegado ni a la, ni a los sucesos de estos años.
El mundo campesino pues, tenía varias realidades en España. Incluso hoy día las sigue teniendo. Y en Cataluña se empezaban a producir con técnicas modernas en base a un campesinado pequeño asociado a o a un campesinado medio. En la mitad norte reinaba la pequeña propiedad y las sociedades cooperativas de campesinos propietarios. Este campesinado propietario era tradicionalista, sobre todo, y no estaba muy interesado en los cambios revolucionarios. Más o menos donde estaba todo este tipo de campesinado propietario, no sé, por ejemplo en las guerras carlistas, pues no sé, fue una población donde estuvo ganada para esa causa. Sobre todo en zona de Navarra, el País Vasco, la Meseta Norte, Cataluña. eh, bueno, sin embargo, claro, en Castilla Sur, Extremadura y Andalucía, pues el campesinado, pues que quedó se fue convirtiendo más en, vamos a llamarlo, proletariado rural. ¿Por qué? Porque van a mantener un mismo tipo de relaciones de producción que las pueda tener el obrero de la fábrica. Es decir, el proletariado rural es alguien que no tiene tampoco, no tiene un medio de producción, no tiene la tierra, no tiene nada, vende su fuerza de trabajo y, y en ese sentido, no sé, o sea, ya las relaciones en el campo pues son de tipo capitalista, no son de tipo feudal, donde se cobra un impuesto, donde las herramientas le podían llegar a pertenecer a quien luego pues pagaba su diezmo o el tipo de impuesto que fuera, pues, etcétera, etcétera. La lucha de este proletariado del campo andaluz pues será muy importante. Eh, pero en Andalucía, claro, no era solo el proletariado rural, sino que también fue la segunda región de España en su desarrollo industrial en la época, sobre todo a mitad del siglo XIX. Aunque ya a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, pues todo este eje industrial fracasará. En toda esta época se quejaban muchos porque más o menos hay varios estudios de que sobre todo durante la primera revolución industrial en España y en el auge de la segunda industrialización de España, ya hablamos de mediados del siglo XIX, pues un momento, pues digamos que ese proceso pues tenía una expansión más o menos eh, proporcional, ¿no? Aunque Cataluña siempre se destacó sobre todo por su industria textil. Bueno, pues en el caso a lo mejor de la sidometalurgia, pues no sé, pues incluso en Málaga o en Marbella, pues empezó también a desarrollar, a la vez que en zonas de Asturias, de Santander, del País Vasco, etcétera, etcétera. Que lo que hay es una queja conjunta de muchas provincias, porque aquí ya se empieza a decir que la región catalana está, o sea, es la que también más se industrializa, pero para muchos eso lo hace en detrimento del desarrollo de la industria en otros lugares de España. Y claro, muchos estarán en contra de eso. Vamos, sé de diputados de Cádiz que se quejan de eso, ¿no? De que como que todo desarrollo industrial va para Cataluña y claro, y estáis dejando desolar a todas las demás regiones de España. No sé, en este sentido, hasta, bueno, había hasta quejas hasta del propio José Martí, el líder revolucionario cubano.
que sobre todo él estaba muy cabreado con el hecho del monopolio del textil catalán en Cuba, para el cual era muy caro y encima de bastante mala calidad. No sé, y ellos los cubanos se veían como obligados a cobrar, a comprar ese textil de que era más caro que otros textiles, a pesar de tener una calidad más baja en comparación con otros tejidos de otros sitios. Y bueno, pues eso, durante el siglo XIX, pues todo eso estuvo ahí. Eh, bueno, ha sido la metalurgia en Málaga y en Marbella, que proveía, o sea, utilizaba carbón inglés desembarcado en el puerto de Málaga, pues bueno, aquí es que hay una historia, ¿no? Porque cuando decimos, bueno, ¿por qué fracasa un poco la industria en Málaga y en Marbella? Bueno, pues la industria en Málaga y en Marbella tiene un problema, que éstas se alimentan, en un primer momento se alimentan de carbón inglés, en vez en vez de alimentarse de carbón, digamos, extraído en España. Sobre todo, o sea, ya la industria del carbón, por esa época, por la época donde se desarrolló la siderometalurgia en Málaga y en Marbella, pues ya la extracción de carbón en Asturias, vamos a decir que era amplia. Pero, pero claro, eh, el desarrollo, digamos, del transporte de mercancías adaptado a las necesidades industriales en España, pues aún era bastante precario. Y vamos, que habiendo carbón en Asturias, pues se traía de Inglaterra. ¿Qué pasaba? Que eso pues tenía unos altos costes. Al final se decidió por alimentar estas fábricas con madera, con carbón vegetal. Y, pero esto, bueno, al final fue insostenible y, y tuvieron que cerrar estas fábricas. En Andalucía también se va a desarrollar algo la industria agroalimentaria, sobre todo en Cádiz y en Granada. Y bueno, además empiezan a sentar las bases industriales del vino y también del aceite de oliva. Además, pues en Andalucía pues se trabaja en las líneas de ferrocarriles, como fuera la de Córdoba-Málaga. Y bueno, como hemos dicho, al final ha sido metalurgia y que no hemos mencionado antes también textil, también fábricas de textil que se desarrollaron en Málaga, pues terminamos fabricándose. Quedándose así la industria andaluza, pues no sé, supeditada sobre todo a la producción agrícola. También hay que destacar que con la entrada de capitales extranjeros, pues bueno, se desarrolla también la minería. Una minería que no es que no existiera ya, pero vamos, sí tiene un desarrollo ya, digamos, se empieza a introducir maquinaria nueva, eh, herramienta industrial nueva que facilita mucho la extracción, la, la extracción de los minerales y que vamos, y que hace elevar el nivel productivo de las explotaciones mineras, pues exponencialmente. Este desarrollo de la minería tradicional sobre todo se da en la cuenca del río Tinto y en Tarsis. Eh,
Aún así, la sociedad, aparte de cierta burguesía y proletariado urbano, pues perteneciente a las grandes localidades, como sobre todo el centro financiero de Sevilla, siempre ha tenido su importancia. Eh, también pues lo hacen en Cádiz y Jaén. Eh, Era una burguesía, digamos, urbana, que sobre todo era de extracción rural y, y bueno, que de cierta manera, digamos que no era muy dinámica y se mantenía como sometida a los terratenientes. Es importante hablar, bueno, es que me he metido de seguido y de corrillo a comentar estos temas. Pero vamos, lo que estamos haciendo ahora es ver un poco el desarrollo industrial en el sentido mismo de la palabra, o sea, de lo que es la industria, de lo que son, estamos hablando de capital fijo, pero también, o sea, nos vale para ver el desarrollo del capital variable y, y nos vale también para ver el desarrollo de las ideas políticas, socialistas y de clase, ¿no? En los distintos sitios. Y entonces, bueno, pues vamos a hacer un repaso así sobre toda España. Yo sé, no sé, esto sé que es un poco coñazo, pero claro, es que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de cuando se cogen hay que leer críticamente, ¿no? Por ejemplo, lo que escribe Marx y Engels sobre España. Y hay que hacer un balance a ver qué tiene de lo que dice que tiene de cierto, que no tiene de cierto, que son clichés, que no son clichés y, y bueno, pues etcétera, etcétera. Entonces, bueno, seguimos hablando de Andalucía. Dice, las ideas socialistas de Fourier fueron introducidas en Cádiz ya en 1835 por un tal Joaquín Abreu, que las conocía por haber estado viviendo en Francia. Joaquín Abreu logró formar un pequeño grupo fourierista eh, e intentó construir un falasterio cerca de Jerez de la Frontera. No se sabe muy bien realmente el calado que tuvieron las ideas las ideas las ideas fourieristas que quería propagar Joaquín Abreu, basadas sobre todo en el asociacionismo y en el cooperativismo. Pero bueno, la experiencia está ahí. En mayo de 1842 ya se conoce que hay una huelga de obreros del tabaco en Sevilla, que es reprimida pues, por el ejército. En 1843 ya se conoce otra huelga minera en la empresa Unión Central de Andalucía. Eh, bueno, acotando un poco, hay que decir que las huelgas en la fábrica de los tabacos, muchas de ellas protagonizadas por grandes masas de mujeres, pues, es un hecho muy recurrente desde la mitad del siglo XIX hasta el final, pues es un hecho muy recurrente en la historia de España. Pues hay muchos relatos, hay incluso artículos bastante buenos que te hablan sobre la cantidad de huelga durante el siglo XIX de las cigarreras, ¿no? En muchos sitios, ¿no? Que van desde Gijón, pasando por Madrid, por Sevilla, también en Barcelona, y bueno, pues hay que tenerlo en cuenta todo esto. O sea, cuando se habla que en España, o cierta gente habla que en España, pues apenas había desarrollo de la clase obrera claro, ya si no hay ni desarrollo de la clase obrera, ¿cómo va a haber desarrollo de su lucha? Claro, todo esto lo desmiente, ¿no? O sea, la lucha obrera
en España, como ya veremos, y en distintas localidades. No es que solo esté concentrada en una región. Pues bueno, yo ya tenía para 1800, para la época de la que vamos a llamar la Comuna de Alcoy, para 1873, 1800, la época de 1873-1874, vamos, digamos, la lucha de clase, califíquense como se quieran, vamos, eran ya un hecho bastante practicado ya durante décadas en España. En Málaga, por ejemplo, con el movimiento iniciado con la llamada Bicalvarada de 1854, pues la participación obrera ya fue importante en las revueltas callejeras. Todo esto muestra, bueno, pues que en cierta época ya se está movilizando contra digamos, los golpes reaccionarios digamos, inspirados o herederos de lo que es el antiguo régimen. En 1856 hay en Andalucía movimientos de protesta en los que se saquean depósitos de harina, se incendian propiedades e incluso hay motines. Este movimiento se extenderá a Castilla y Aragón. En Málaga se incendia una fábrica. A fines de año en Málaga se produce un intento de insurrección demócrata, dirigido por Sisto Cámara, que lo volverá a intentar en verano de 1857 y en 1859 en Extremadura. En 1859 en Andalucía pues se encargará otro personaje que es Fernando Garrido. Hablamos un poco de Extremadura, una región eminentemente agraria. Podemos decir que en Extremadura, pues aparte de algunas manufacturas dedicadas a los paños o ciertas pequeñas fábricas que se dedicaban al corcho, pues carecía prácticamente de industria y bueno, en general la población pues estaba muy apegada al campo, estaba muy ruralizada. La situación en el campo extremeño pues era bastante similar a la de Andalucía. Y bueno, como desarrollo industrial, pues damos de importancia pues la unión, digamos, por esta época de Madrid con Badajoz por ferrocarril. Y es importante porque va a ser la primera y la única por el momento unión por vía férrea de España con Lisboa y con Oporto. Y también la única unión por ferrocarril con otro estado. Aunque Francia esté al lado, la primera unión de ferrocarril con otro estado fue con Portugal. Pues esto de cierta manera va a permitir que el comercio de mercancías ya en vistas de un comercio ya de tipo industrial, pues se iba a permitir que se hiciera con mayor eficacia con Portugal. Y bueno, algo de actividad industrial podíamos localizarla en Plasencia. Bueno, vamos a hacer una pausa breve. La próxima visita será con dinamita. Arde la naval y duro pelea que me les brillere.
Bueno, pues vamos a dejar para próximos capítulos, para una próxima parte de este capítulo 3, el análisis un poco del desarrollo industrial en los demás puntos de España. Lo dejamos por ahora aquí. Hemos analizado dos regiones, como una y la última ha sido la extremeña y la otra ha sido la andaluza. Y, y bueno, pues destacar en el caso de la andaluza que parece ser que las mayores agitaciones obreras pues coinciden sobre todo con el desarrollo industrial en la ciudad de Málaga, ¿no? Y cómo se introducen pues, por Cádiz y por Sevilla por ciertas ideas de los socialistas utópicos y, y las primeras huelgas y protestas de la clase obrera en estos sitios. En el siguiente capítulo ya vamos a ver un poco el resto de regiones de España y lo mismo, cómo se va desarrollando la industria y cómo se va desarrollando también la organización obrera y la lucha y la protesta obrera. Bueno, pues así sin más, un saludo y bueno, yo espero, yo sé que todo esto se hace un poco pesado y tal, pero, pero yo creo que es necesario pues analizar todas estas cosas porque si no, no sé, la gente se pone a leer textos de gente de otros países que no tienen ni siquiera mucha información. Ya no es que solo tengan mucha información sobre España, sino o sea, la desprecian totalmente, ¿no? Como ejemplo está, bueno, pues eso, cuando las impresiones que da Anselmo Lorenzo en el proletariado militante, ¿no? De cómo, por decirlo así de alguna manera, la situación del proletariado español y su lucha y su organización y todo eso, pues como que más o menos será repampinfla, digamos, a los dirigentes de la Internacional Socialista. Es decir, o sea, es que luego a la hora de la verdad, o sea, no se tiene ningún interés por conocer en realidad la lucha que se está llevando a España. Luego así pasa lo que pasa, que, que claro, se manejan informaciones para escribir textos sobre España, ciertos autores, pues manejan informaciones de terceros. Y, y lo que sí hay vamos, yo qué sé, hay que protestar porque se desestima las fuentes, digamos, primarias y bueno, pues se parte en base de, de cosas muy segadas. Cosa que si seguís todas las partes de este capítulo, bueno, pues ya saldrán a la luz cruces de cartas entre, digamos, el sector marxista y el sector internacionalista dentro de la Federación Regional Española de la IT, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora un poco, o sea, por acotar la cosa, vamos a ver eso, la situación de, del desarrollo industrial en España, el desarrollo de las organizaciones obreras, el desarrollo de su lucha, digamos, hasta la Primera República. Luego ya con la Primera República, pues ya entraremos más no sé, la época ya que se conforma aquí una sección internacional, que pues que antes no había, y bueno, supone algún paso cualitativo en la historia de lo que podríamos denominar la lucha socialista internacionalista en España. Bueno, pues un saludo y bueno, y poco más.